vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí, como todos los miércoles, en su programa Tetras de 9 a 10 de la mañana. Y ustedes saben que este programa se repite los sábados de 5 a 6 de la tarde. Hoy tenemos pues un programa muy peculiar porque vamos a tratar otro tema que enseguida lo aclararemos, pero por el momento ustedes saben que se pueden comunicar al 192-1200, que es el teléfono de la universidad, y desde ahí se pueden comunicar con nosotros directamente o pedir que nos pasen la información que ustedes desean darnos. Igualmente se pueden comunicar al 442-249-8788, 442-249-8788, pero este es el celular y ahí solamente recibimos mensajes de texto, no contestamos directamente. Nos oyen ustedes en el 89.5 de frecuencia modulada, que es como comenzamos este programa hace muchos años, pero ahora también nos pueden seguir por la televisión universitaria en el canal digital 24.1. Nos pueden oír por internet en radio.uacu.mx, radio.uacu.mx, y también nos pueden seguir por la televisión en internet en tv.uacu.mx, tv.uacu.mx. Le agradecemos a Emanuel Villagrán que nos esté siempre asesorando, y como les dije, nos podemos escuchar el próximo sábado a las 5 de la tarde. Le agradecemos también a nuestro equipo que nos apoya y continuamente nos está haciendo indicaciones, señalamientos, y nos ayuda justamente para desarrollar este programa con toda la delicadeza y precisión que ustedes lo requieren, y por eso le agradecemos a Arturo Arteaga que esté aquí con nosotros, a Israel Araujo, a Carlos Bravo y a Alberto Espinosa. Esperamos sus comentarios. Muy buenos días, Sergio Becerril, ¿cómo estás? Y Calderón. Muy bien, Gonzalo Guajardo. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una bonita invitada. Bueno, pues eso es gracias a la naturaleza y a la vida. Sí, bueno, sí. ¿Cuál es ese tema que tú estabas planteando? Me mandaste un programa extenso en donde la verdad no entendí muchas cosas. Me hablan de una realidad inaccesible a mi entendimiento. Uh-huh. Entonces, no sé si sea por la edad o porque pues se representan realidades demasiado juveniles o demasiado artificiales. Uh-huh. Pero los procesos históricos se construyen socialmente con una participación que es incontrolable, uh-huh, inconmensurable. Siempre necesitamos estar alertas de lo que está sucediendo con las prácticas sociales. Uh-huh. Y no digo la práctica social, sino digo prácticas sociales en esta mundialización, en esta internacionalización. Bueno, precisamente para eso está aquí Yasmín Elena Hernández Tiznado, que es maestra en filosofía, justamente para apoyarnos a entender precisamente estas líneas nuevas de comprensión de la realidad, que a ratos no son tan nuevas, sino ya tienen muchísimos años, pero hoy hay algunas personas buscan hacerlo como más interesante o más difícil usando terminología nueva, o hay
ciertas investigaciones, ciertos estudios que fuerzan a reformular lo que antes ya se había dicho de una manera simple, pero ahora se tiene que hacer de otra forma porque se incorporan otros elementos. Y Yasmín justamente es una de ellas que está trabajando precisamente en la Facultad de Filosofía con varias asignaturas y la invitamos para que viniera justamente a hablarnos sobre un tema muy preciso que está ofreciendo en un seminario que da en sexto semestre de la licenciatura en filosofía. ¿Cómo se llama la asignatura? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder tener este espacio y compartirlo con ustedes. La asignatura es Imaginarios Tecnológicos y justamente uno de los objetivos es reflexionar respecto a cuál ha sido el impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación dentro de los habitares contemporáneos. Pero esto no significa, y esto lo comentábamos un poco antes de entrar aquí al aire, no significa que quien está trabajando estas ideas, como Yasmín en este caso, esté exenta de voltear los ojos hacia la realidad cotidiana. Todo lo contrario, está obligada precisamente para hacer comprensible la realidad, pero también para que tenga sentido hablar de estos temas, que lo vincule precisamente con la experiencia cotidiana. Si no, no carecería de sentido, ¿no? ¿Qué es eso de imaginarios tecnológicos? Sí, tiene que ver con las maneras en las que nosotros hemos incorporado al desarrollar ciertas tecnologías, formas de habitar y entendemos ciertas lógicas que nos permiten asignarles definiciones, sentidos. Es puntualmente ver cuál es el sentido de realidad que emana a partir de estos dispositivos tecnológicos. Y como bien menciona el maestro Guajardo, tenemos la responsabilidad de tener que voltear sobre lo cotidiano. Más allá de las idealizaciones de lo que podría ser o debería ser la tecnología, hay que partir de la realidad. ¿Qué está pasando con ellas? ¿En qué medida están posibilitando formas de vida más justas, más igualitarias, más plenas, o están sirviendo para ejercer problemas de precariedad laboral, otras formas de violencia, vigilancia digital? ¿Cuáles son las nuevas vulnerabilidades que se han abierto también a partir de esta incorporación tecnológica? Y sobre todo, el objetivo es ofrecer un horizonte crítico para que los estudiantes puedan tratar de dialogar desde esta incorporación tecnológica, desde un enfoque de la filosofía de la tecnología, pero sin casarse con visiones deterministas, ya sea desde la filosofía, como entendiendo la tecnología como una visión tecnófoba o tecnófila, sino este horizonte crítico de cuáles son las oportunidades que se nos ofrecen a partir de estas nuevas tecnologías, pero también cuáles son esas nuevas violencias y nuevas vulnerabilidades que se están viviendo en lo cotidiano, en la práctica diaria. ¿Por qué no realidades tecnológicas? ¿Y claro, por qué imaginarios tecnológicos? Porque la noción del imaginario tiene que ver también con un elemento fundamental, que es la ideología que subyace a los oligopolios tecnológicos que desarrollan. Cuando nosotros pensamos con autores como el filósofo francés Eric Sadan, él señala, y tiene un libro que de manera provocadora titula La silicolonización del mundo. Dice, Silicon Valley no solamente ofrece productos tecnológicos al mundo, ofrece ideologías. Shh, Yasmín, vamos a bajarle porque estos planteamientos, en verdad, y desde tu lenguaje, nos plantean abstracciones poco accesibles a realidades sociales en México, y no, quizás también en el mundo, pero digo, en México nos costaría mucho trabajo captar eso que tú desde los imaginarios o desde el imaginario tecnológico tendríamos que hacer referencia a eso que representan en la práctica. Claro. Yo, por ejemplo, tengo un nieto que tiene 11 años y me da la vuelta cada rato desde el manejo que hace de su laptop. Hay cosas que no le entiendo, y el lenguaje que tú estás utilizando ahora es un lenguaje inaccesible a mi entendimiento, y debe de ser también a muchos entendimientos.
Claro, claro. Sí, porque ahora nos está siguiendo mucha gente que proviene de muy diversos ámbitos, incluso regiones del estado o del país, y en ese sentido sí hay que procurar hablar para ellos. Pero Claro. sí. el referente que utilizó un francés, pues ellos parece que siempre están avanzando, y su terminología, no solo digo la filosófica, sino hay una terminología en las ciencias sociales que ellos construyen, abstraen, y entre ellos podrían tener cierto entendimiento, pero cuando en su misma sociedad quieren hacer un planteamiento más práctico, se puede decir, pues les cuesta trabajo y quedan insertos solamente en el claustro académico o en los Claro. claustros académicos. Yo quisiera hacer referencia, justamente por lo que estás diciendo, Sergio, a un acontecimiento que sucedió hace un poquito más de 500 años, que un señor llamado Cristóbal Colón Sí. dijo, vamos a buscar un camino nuevo a la India, pero pues tenemos que eludir el camino usual que seguíamos a través de Europa, porque ahí los turcos no nos dejan pasar. Entonces emprendieron el camino a la inversa y se toparon con una tierra y dijeron, ya llegamos a la India. Por eso se le llamó las Indias occidentales, precisamente, ¿no? Y entonces cuando envían la información de regreso para decir en España particularmente, pero para toda Europa, que habían descubierto un nuevo camino, describían algunas de las cosas que habían visto en ese nuevo espacio, y la gente se quedaba sorprendida. Decía, ¿de qué están hablando? Parecía como que no se entendía de qué estaban hablando. Y me parece que gente como Yasmín y otros compañeros más que andan al estilo de Cristóbal Colón buscando otras tierras, encuentran cosas y lo describen o tratan de describirlo, y los que estamos del otro lado del planeta decimos, caray, no sé de qué nos estás hablando. ¿Cómo se comportan tus estudiantes contigo en esta materia en específico? La verdad es que hemos tenido una muy buena reacción. Creo que la Facultad de Filosofía tiene la oportunidad de generar este diálogo constante con los estudiantes y sobre todo esta oportunidad de pensar en colectivo. Que creo que es uno de los elementos fundamentales y que, como bien lo señala, pensar desde lo contextual también. Porque efectivamente uno de los grandes inconvenientes que tenemos en México es que en cuestión de desarrollo tecnológico pues estamos todavía muy atrás. En realidad somos grandes usuarios de estas tecnologías que son gestadas en otros lugares y que por ende atienden a otras realidades, a otras lógicas, y cuando se incorporan aquí pues cambia la manera en la que nos apropiamos de ellas. Entonces, la verdad es que afortunadamente creo que estos temas que tienen que preguntarse sobre cuál es ese sentido de realidad que está emanando de estos dispositivos tecnológicos con los que convivimos en lo cotidiano, las laptops, los teléfonos inteligentes, estas nuevas tecnologías que preocupan a los docentes como ChatGPT, donde empezamos a cuestionarnos entonces cuáles son esos criterios de escritura académica, responsable, ética, nos han permitido también voltear desde la filosofía a ver lo que está ocurriendo en nuestro mundo presente. Los filósofos se han caracterizado por pensar su realidad, pensar su mundo, y justamente el objetivo que tenemos hoy en día es refrescar ese diálogo y abrir dentro de las aulas de estudio este tipo de discusiones que nos permitan preguntarnos, porque es que hay generaciones que son tan hábiles, así tan a temprana edad, con estos dispositivos, porque es que hay personas que generan este tipo de conceptos a los que les denominan como nativos digitales, a estas infancias que han crecido desde etapas muy tempranas con tablets, teléfonos inteligentes, y cómo generan un vínculo y una relación distinta a la que otras generaciones como la nuestra pudieron desarrollar, en el que tuvimos que incorporarlos hasta que crecimos, y con ciertas formas de acercarnos y aproximarnos a esas tecnologías, así como la dependencia tecnológica que tenemos también. Sabemos que nuestras juventudes pasan gran parte de su tiempo y de su vida hoy en día detrás de estas pantallas, e incluso durante la pandemia que tuvimos todavía que
generar estrategias didáctico-pedagógicas en la universidad, pues representó un reto para todos y para todas, porque tuvimos que aprender un conjunto de herramientas con las que no contábamos y de habilidades y destrezas que no poseíamos para poder estar en contacto con estas comunidades educativas. Sin embargo, Yasmín, discúlpame que te interrumpa. Creo que la llamada de atención que hace Sergio es muy interesante y muy válida en cuanto que, como dijimos, este programa se difunde nacionalmente, incluso internacionalmente, y llega a muy diversos lugares. Y nosotros, los que de alguna manera estamos acostumbrados a trabajar dentro de las aulas universitarias, estamos acostumbrados por eso mismo a dialogar con personas que se han estado preparando al respecto. Pero hay muchas otras para las cuales esto que ahora estamos diciendo resulta totalmente ajeno. Y no es ni siquiera porque estén alejadas estas personas del ámbito vital de la cotidianidad, sino porque no han sido privilegiadas o no han sido atendidas justamente por una responsabilidad social de divulgar los conocimientos en la medida de sus necesidades, ¿no? Entonces, ciertamente los que están en la investigación, como es tu caso, necesitan de alguna forma buscar un lenguaje y con una serie de referencias que posibiliten a la gente decir, ya estoy entendiendo, ya sé de qué se trata. Esa persona que en estos momentos está tendiendo, arreglando su cama o está barriendo su casa y está oyéndonos, que diga, qué interesante, ¿de qué están hablando? Esto es muy, muy importante. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora nosotros estamos invadidos por ciertas estructuras y aparatos de inteligencia artificial. Y nos preguntaríamos, ¿y qué diablos es eso de la inteligencia artificial? ¿Cómo que inteligencia artificial? Inteligentes somos los seres vivos, inteligentes que nos podemos adecuar, acomodar a nuestro espacio vital. Pero, ¿qué es eso de inteligencia artificial? ¿Acaso estamos hablando de robots? ¿O algo así? Sí, no necesariamente. En realidad podemos encontrar que si bien hay algunos que han sido referentes culturales, no sé, podemos encontrar este androide Sofía que se volvió muy popular en los medios. ¿Qué dijiste? Un androide Sofía que se volvió muy... ¿Qué es eso de androide Sofía? Sí, es un robot con forma humanoide en el que el diálogo que se hizo dentro del ojo público fue justamente por eso. Es decir, pueden tener entes no humanos, inteligencia, y ha sido muy discutido, porque la verdad es que quienes estamos inmersos en estos temas creemos que el término inteligencia se utiliza con demasiada... ¿ligereza? Demasiada. O sea, justamente, el problema es que le queremos nombrar inteligencia a algo que no lo es y que no lo tiene, porque efectivamente tendríamos que preguntarnos y cuestionarnos en qué medida estos sistemas que están programados por otros seres humanos pueden llegar a tomar este tipo de decisiones. Entonces, hay una prensa sensacionalista que nos ha vendido ciertas visiones utópicas de lo que la tecnología de nuestro tiempo puede hacer. Y la verdad es que no. Tenemos, y creo que justamente lo que se menciona ahora es esta responsabilidad de poder también formar al gran público, de decirle en términos sencillos qué es lo que está pasando y cuáles son esas promesas vacías que muchos tecnólogos, que muchos expertos dentro del campo y desarrolladores nos están vendiendo a través de los medios y que no son reales y que están muy lejanas, y en el que la reivindicación en este caso de la inteligencia humana se vuelve un elemento fundamental. Porque también hay que reconocer que en países como México pues hay gran parte de la población que no tiene acceso aún todavía a un teléfono inteligente. 45% de la población, tal vez. Efectivamente. Un poco más. Y nos damos cuenta que se rompe la burbuja de pensar que vivimos en estas sociedades tecnológicamente avanzadas. Cuando vino la pandemia, descubrimos que muchos de nuestros estudiantes no tenían una conexión a Internet, no tenían un equipo de cómputo a través del cual realizar sus tareas. Entonces, creo que y eso no por responsabilidad personal, sino por la estructura o la infraestructura de nuestro propio país o del sistema, para decirlo de una manera más abstracta. Sí. ¿Por qué es importante este tema, por ejemplo, para el ama de casa, para el peluquero, para nuestros voceadores?
¿Por qué sería importante eso? Porque todos participamos de esa transformación, incluso los que están siendo excluidos y marginados. Porque todos pagamos las consecuencias del calentamiento global, del desastre medioambiental, de la obsolescencia que hay, del descarte de estos dispositivos que están programados desde su inicio para que nos fallen. Porque esa persona que tiene su dispositivo, lo compra y después descubre que después de 2 años ya no sirve, está totalmente inútil, pues no es un accidente. También decirles que se están diseñando de esa forma con el objetivo de que haya un consumo constante y de que el mercado se mantenga al día. Entonces nos afecta a todos porque los que tienen acceso y los que no tienen acceso a un dispositivo, al final habitamos el mismo mundo. Por ahí nos vamos entendiendo muy bien. Y ahora, entonces, Yasmín, ¿dónde está la filosofía? La filosofía en esas discusiones, quizá para nosotros... ¿Muy abstractas? No, las discusiones que hacíamos de las doctrinas filosóficas. Ah, ya, sí. ¿Dónde están en estos temas? ¿Dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Platón? ¿Dónde están los empiristas? Claro, la filosofía de la tecnología como campo dentro de es relativamente joven, tiene aproximadamente 100 años y es en comparación con otras líneas, pues obviamente es muy, muy nueva. Muchos de los autores que nos permiten tratar de pensar la tecnología, lo que se preguntan, y uno de ellos pues tiene que ver justamente con Ortega y Gasset, un filósofo español, que empieza a cuestionarse qué está pasando con las formas en las que las tecnologías generan una forma de vincularnos socialmente, en la manera en las que las tecnologías también permiten ciertas estructuras sociales que posibilitan o inhabilitan. Y en ese sentido, por eso es necesario que nosotros nos acerquemos desde una reflexión crítica hacia lo que hacen estos dispositivos, porque no solamente es que el ama de casa, el niño, el joven, el estudiante tenga un dispositivo y ya, no es qué hay detrás de esas pantallas, qué lógicas están jugando, qué nuevas vulnerabilidades hay, estas violencias como encontramos hoy en día el ciberacoso, qué nuevas prácticas, cómo nuestros mismos códigos penales han tenido que irse actualizándose para poder nombrar las prácticas que ocurren dentro de estos espacios y que muchas veces no podíamos o no estábamos a la altura para hacerles frente. Entonces, sí, justamente uno de los grandes retos que tiene la filosofía es aproximarse a la tecnología desde una visión crítica, que no la condene, que no la censure solamente porque sí, pero que tampoco caiga en visiones románticas, en visiones idealistas que la colocan como el pináculo de lo social y que lo van a solucionar todo, porque no es así. Estas tecnologías son creadas por seres humanos como ustedes y nosotros y en gran medida están contextualizadas en este mundo imperfecto y entonces tenemos que comprenderlas. La invitación que se les hace a los estudiantes de filosofía en el curso es ese, a detenerse, a pensar críticamente cuál es el impacto que están teniendo en la cotidianidad, en las nuevas formas en las que habitamos, cómo se transforma el sistema. Cuando nosotros utilizamos el GPS, bueno, también nos perdemos del otro. Cuando estamos inmersos en nuestros dispositivos, olvidamos a que tenemos a un lado, al vecino, al que está cercano. Y el objetivo es ese, preguntarnos qué estamos haciendo con esos dispositivos y en qué medida están posibilitando en verdad mejores condiciones de vida como se nos vende en el discurso público de manera constante. Porque indudablemente también en esto nos encontramos con otra cosa, los intereses. Claro. Intereses tanto de fabricantes como intereses de usuarios y sus consecuencias. Ahorita que hablaste del GPS, me acordé de que hace muchos años, cuando tú ibas a un poblado, porque por primera vez decías, oiga, ¿dónde está tal calle? ¿O dónde está tal espacio que me recomendaron? Y te decían, vaya de frente o mire, vaya aquí a la derecha y ahí se va a encontrar una tienda, ahí está una señora y ahí le va a dar las indicaciones. Entonces había una serie de interrelaciones que te posibilitaban no solo localizar el espacio que estabas buscando, sino entablar vínculos con la gente concreta que andabas buscando, ¿no? Perdón, gente concreta que no andabas buscando, pero que encontrabas en tu camino. Mientras que ahora con el GPS, pues ya no preguntas a nadie. Claro, eso y es entonces te corta Claro. los vínculos con los demás. En ese sentido,
no solo te ofrece información, sino también favorece o disfavorece ciertas prácticas de relación. Efectivamente, ¿no? Y de habitar el mundo. Antes teníamos estos accidentes de descubrir un buen restaurante, de descubrir un buen lugar que no estábamos buscando, que no estaba en la ruta que habíamos marcado, pero que justo en este transitar por el lugar podíamos reconocer. Hoy en día nos damos cuenta que hay procesos en los que desconocemos las propias ciudades que habitamos, donde lo público está migrando a estos espacios en red, a estas comunidades que se están construyendo virtualmente. Y el objetivo es ver cuáles son las potencialidades, porque no todo es malo, pero también cuáles son esos peligros. Cómo estamos cohabitando en estos entornos artificialmente construidos del ciberespacio. Pero que generan una gran economía. Claro. Hay un enorme consumo. Por supuesto, y sobre todo algo fundamental que bien lo mencionaba el maestro Guajardo, es esta noción de hay muchos intereses allí. Y estos intereses responden a personas con nombre y apellido. Entonces, no se trata de censurar al teléfono o a la red social o al dispositivo. No, se trata de pensar quién lo diseñó, con qué objetivos, con qué fines y cómo nos los estamos apropiando quienes hacemos uso de esas plataformas. Porque, ¿qué sería de Facebook si el día de mañana todos decidimos ya no publicar nada? ¿Qué sería de estas aplicaciones como Instagram, en la que somos nosotros quienes las alimentamos de manera constante? Es un planteamiento de mercado. Claro. Me refiero a quién compra, quién consume, quién vende. Y dentro de esa relación de consumo, ¿por qué se compra? ¿Por qué se vende? Disculpa y también de ahí sale, de las preguntas que estás haciendo, Sergio, sale ¿cuánto ganan? Ajá. ¿Cuánto del capital social se va hacia allá? Pero ¿qué efecto producen? Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de este planteamiento. Claro, ¿y qué ofrecemos? Ajá. Porque hoy en día estamos vendiendo nuestros datos, el acceso a nuestra privacidad, nuestros datos, nuestros contactos. No es nada gratuito. Nos presentan estas plataformas muy amables, sumamente intuitivas, pero estamos nosotros pagando un costo también. ¿Alexa sabe todo esto? Claro, y entonces Alexa tiene toda una base de datos sobre tu registro personal y hay una especie de vulnerabilidad del espacio privado. Parece que lo privado y lo público se funden en esta especie de cinta en la que ya no hay un fin, ya no podemos distinguirlo con claridad. Y necesitaríamos preguntarnos, ¿cuáles son esos costos que estamos dispuestos a pagar por tener el GPS, por tener estas aplicaciones? ¿En qué medida estamos nosotros entregándonos de manera cuasi voluntaria a estos desarrolladores tecnológicos para que exploten nuestros datos y con ello nos recomienden el mejor producto, el más idóneo? No sé si ahora hacerte el planteamiento, porque en psicología se ha construido históricamente un paradigma, y un paradigma que no solamente es el lenguaje propio de una comunidad científica, sino es un paradigma en donde se plantea una analogía entre un procesador y la conducta humana, el pensamiento humano. Estoy hablando del cognitivismo. Y todo esto tiene repercusiones biológicas, orgánicas, tiene repercusiones operativas, prácticas, pero sobre todo tiene repercusiones de pensamiento, de interpretación, de comportamiento. Pero eso nos lo resuelves cuando regresemos del corte. Sí. Claro que sí, con todo gusto. Nuevamente estamos con ustedes después de este corte que hicimos y estamos entrevistando a una filósofa, Yasmín Elena Hernández Tirado, que justamente nos está narrando algunas de las peripecias que tiene al estar trabajando con los jóvenes estudiantes y posibilitar la comprensión
de un mundo que hoy se nos ha impuesto de una forma a veces escandalosa, a veces muy grata, pero al fin y al cabo es algo que se nos ofrece con muchas novedades. Y aparentemente, sin venir al caso, me gustaría comenzar esta segunda parte de nuestro programa Tetras con la lectura de los nombres de 8 de las personas más ricas del mundo y decir aproximadamente a cuánto asciende su riqueza en estos momentos, de acuerdo con una lista que se publicó hace 8 años. ¿Sí? O sea, no está totalmente actualizada. Pero bueno, aquí tenemos en primer lugar a Bill Gates, dueño de Microsoft, con 75 mil millones de dólares. A Amancio Ortega, dueño de Zara, con 85 millones de dólares. A Warren Buffett, dueño de Berkshire Hathaway, con 60.8 miles de millones, no, yo decía millones, no, miles de millones de dólares. A Carlos Slim, del grupo Carso, con 50 miles de millones de dólares. A Jeff Bezos, Jeff Bezos, dueño de Amazon, con 45.2 mil millones de dólares. A Zuckerberg, dueño de Facebook, con 44.6 mil millones de dólares. A Larry Ellison, dueño de Oracle, con 43.6 mil millones de dólares. Y a Bloomberg, dueño de Bloomberg precisamente, con 40 mil millones de dólares. Como digo, estas son cifras de hace 8 años, es decir, en este lapso se ha incrementado muchísimo más. Que sigan durmiendo porque ganan más dormidos que despiertos. Sí. Totalmente. Sí, pues no creo que sea coincidencia que entre los nombres que se nos acaban de compartir aparezcan tantos personajes que se dedican justamente a desarrollar tecnologías. No es casualidad que justamente Jeff Bezos, que tiene Amazon, uno de los sistemas de venta en línea más exitosos y populares en todo Occidente, sea hoy en día también esté peleándose en las listas actualizadas el primero o el segundo lugar entre las personas más ricas del mundo. Entonces creo que justo tendríamos que leer eso. ¿Qué significa que haya tan pocas personas con una riqueza tan extendida en un mundo en el que hay tantas personas en condiciones de pobreza extrema? Sí. La Jornada publicaba hace unos días una lista de 5 personas que están a punto, una lista de 5 personas, 5 nada más, que están a punto de convertirse en billonarias. Ya les falta poquito para tener ya el billón de miles de dólares. Sí. Frente justamente a más de 500,000 pobres de pobreza extrema. ¿Sí? Ah, no, 500,000 es No, muy no, poco. 5 millones, perdón. Sí, me están fallando los números feo. Y aquí habría que preguntar cómo llegan, cómo logran Claro. acumular esas grandes cantidades. Pues Amazon hace un par de años tuvo protestas muy importantes de parte de sus trabajadores porque no tienen ningún tipo de seguridad laboral, no les permitían formar sindicatos, se filtraron también formas y condiciones precarias en las que realizan sus labores los repartidores de este tipo de empresas, y no es accidentado que tengan ese tipo de fortunas y que vaya de la mano con prácticas en las que vulneran al trabajador, donde existe en la precariedad total. Y en última instancia tendríamos que preguntarnos cómo ustedes, yo y quienes nos ven y nos escuchan contribuyen a que estas personas estén generando esa cantidad de riqueza. Cuando entregamos nuestros datos, al utilizar sus tecnologías, al comprar en sus plataformas, estamos también validando ciertas prácticas, más allá de que lo hagamos de manera consciente o no. Entonces también es necesario que adoptemos un posicionamiento como consumidores, como ciudadanos en este caso, y también como usuarios de estos dispositivos, de estas redes, y nos preguntemos dónde está la dimensión política y cuáles son las posibilidades que tenemos de intervenir prácticamente para modificar las lógicas que operan y que permiten que haya personas tan ricas
tan pocas personas con tanto y existan en estas sociedades personas con tan poco. O sea, creo que esas asimetrías también tienen que ver con las lógicas que operan detrás de las plataformas y de los dispositivos con los que convivimos todos los días, donde es necesario repensar las prácticas que hacemos. ¿Dónde estamos consumiendo? ¿A quién le estamos consumiendo? ¿A estas transnacionales? ¿Le estamos consumiendo a Mancio Ortega con Zara dentro de la industria del el fast fashion donde está el descarte? ¿O estamos comprando nacional? ¿O estamos volteando a apoyar a la pequeña tiendita del barrio? ¿O estamos sirviéndonos de estas aplicaciones de servicio, de entrega a domicilio en las que los trabajadores son denominados hoy en día como jornaleros digitales porque no tienen ningún tipo de derecho, porque en caso de un accidente están ellos en la indefensión total? O sea, ¿en qué medida nosotras, al hacer uso de Uber, al hacer uso de Rappi, al hacer uso de estas plataformas que parece nos facilitan la vida, en realidad estamos también participando de manera activa en la precariedad laboral que estas personas de manera constante propagan? Mi amigo Gonzalo es muy tesudo y necio, terco. Y Como mula. no exageres tampoco. Bueno. Hay algo de eso, pero no, me refiero a que él insistentemente ha planteado el tema de modo de producción. Organizaciones sociales que están siempre en tensión bajo esta perspectiva tecnológica, imaginario tecnológico. Está transformándose en realidad esas organizaciones sociales con distintos imaginarios. Creo que justo uno de los problemas que tenemos es que responden a lógicas muy concretas y que sí, desafortunadamente no hay nada que las desafíe. El Estado no está fungiendo su lugar como regulador para proteger los derechos de sus ciudadanos y permite que lleguen este tipo de grupos, se impongan y empiecen a operar así. Porque siempre nosotros hablamos de manera clásica de procesos históricos. Claro. Y este proceso histórico puede ser una construcción intencional de imaginarios tecnológicos que plantean en la realidad práctica una forma de organización sutilmente para generar y producir estos jornaleros tecnológicos o este obrero numple, proletariado, que está a merced de estos ambiciosos que controlan nuestra subjetividad y que generan otras subjetividades que las podemos nosotros considerar como naturales en el proceso histórico. Y eso es lo problemático, que también pensemos que no podemos intervenir de manera activa. Creo que una de las grandes situaciones que enfrento, al menos dentro del aula, es una visión desoladora del futuro. A nuestras generaciones de jóvenes les cuesta cada vez más trabajo en pensar que el futuro va a ser más próspero. Y creo que eso también... A ver, ¿qué acabas de decir? ¿No están seguros de que el futuro sea más próspero? Sí, hay una visión en la que se piensa que ya no hay nada que puedan hacer. Ajá. Y entonces eso les invita a una especie de inacción. Ajá. O sea, si el futuro ya está perdido, entonces no hay ningún tipo de responsabilidad ética, política, social, que yo desee tomar o que desee asumir. Y el problema es que esa es una posición me parece que muy poco ética. Si nosotros no estamos comprometidos para transformar de manera colectiva ese futuro, si no estamos comprometidos con acciones concretas que nos permitan transformar las lógicas operantes dentro de estos sistemas, y si nos vamos con esta ilusión fantasiosa de el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, entonces mejor hay que dejarlo ser todo, me parece que eso también inaugura una posibilidad de transformación. Y esa es una crisis que vivimos. Que genera evasión. Claro, vemos la posibilidad de transformar, pero no la tomamos porque nos hemos convencido con este discurso fatalista de que ese futuro que nos muestran estas personas es el único que puede haber. Y entonces no tenemos este espacio de resistencia para hablar de futuros en plural. ¿Cuáles son los futuros que todavía podemos ¿Es escribir? mejor ser zombie?
Híjole, yo creo que en realidad justo ese imaginario posapocalíptico que ha primado dentro de los medios culturales, el cine, la televisión y demás, nos dice mucho, nos dice mucho. Estamos, y se volvió muy famosa esta sentencia justamente, era de, nos es más fácil hoy imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo. Y eso no es accidentado, tiene que ver con esas formas de resistencia que podemos nosotros hoy en día elaborar, pero a nivel ideológico, hay un adoctrinamiento brutal de nuestras juventudes que les dice que no, que ese es el único futuro posapocalíptico que existe y que no pueden aspirar a más. Pero de verdad creo que politizar a la juventud implica cuestionar eso, cuestionar si efectivamente el desastre medioambiental es lo único que existe. Cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que especies que considerábamos que estaban extintas las volvimos a empezar a ver porque no había humanos en esta vida ahí destruyendo. Ciudades que tenían niveles de contaminación altísimos, nos dimos cuenta que disminuyeron. El precio de la gasolina que estaba por las nubes se vino abajo porque no estábamos saliendo de nuestros hogares. Y entonces nos dimos cuenta que eso que se nos dice que ya es imposible, que ya no podemos dar marcha atrás, pues no era tan imposible. Cuando nos dimos cuenta que teníamos que bajar al nivel de interacción, de salir, de comprar, de compras frenéticas, hubo muchísimas industrias que se vinieron abajo. ¿Dónde están los mundos mejores? Las utopías. Creo que están en esta posibilidad de trabajar en conjunto. Se habla mucho de que los jóvenes Pero ¿no te parece que en ese campo de la filosofía, como en muchos campos, ¿no? Pero referido en estos momentos al campo de la filosofía, ¿están esas contradicciones? Claro, totalmente. Vivimos con visiones muy dogmáticas del mundo y normalmente hay este choque y este enfrentamiento desde la visión tecnófila y la visión tecnófoba. Estos amantes de la tecnología que piensan que para construir mejores mundos hay que construir solamente tecnología. Sí. No, hay que ir más allá. Pero también esta visión derrotista, esta visión de rechazo a todos los dispositivos. No, el problema no son los dispositivos en sí mismos. El problema son cuál es el tipo de lógica, cuál es el tipo de sistema y de relaciones que están permitiendo a través de ellas. ¿Dónde están esos mundos? Creo que están en la colaboración. Se dice mucho que las juventudes son las que dominan los dispositivos y por... Sí, pero necesitan también de las generaciones que están detrás para comprender cómo es que esa práctica que llevan a cabo dentro de ese uso constante afinca responsabilidades y tiene un impacto. Los mayores de 50 años podemos ser ya especie en extinción. Pero creo que de allí es donde podemos aprender en gran medida, en ese colaborar. Creo que cuando nosotros nos damos la oportunidad... Pero no podemos, nos confrontamos con realidades como esta que tú estás planteando, en donde tú, como estudiosa, le escarbas, pero la mayor parte de la gente se entrega. Sí, si no hay posibilidades de tener una discusión en donde exista una interlocución para llegar a un mejor entendimiento, es complicado lograrlo. Es decir, vamos a someternos a voluntades porque no podemos hacernos cargo de estas realidades de un imaginario tecnológico como tú lo estás planteando. Claro, y creo que por eso las generaciones que estuvieron mucho antes de que estas tecnologías se apropiaran de lo público, se apropiaran de todo lo que hay, de las maneras y de las dinámicas de interacción, nos permiten tener marcos de referencia. Y de igual forma, los jóvenes pueden ayudarnos a comprender cómo es que se están, en todo caso, comunicando, se están reconociendo entre ellos mismos, están ejerciéndose y desarrollándose como ciudadanos en esos entornos virtuales. Sí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuáles son las formas en las que también han servido para convocar a manifestaciones impresionantes a través de organizarse por estos medios? ¿Cómo es que también han permitido facilitar cierta información, cierto conocimiento, pero para ello se requiere hacer un uso crítico y una apropiación consciente de estos medios y de estas tecnologías? Y sí es muy complicado pensar en futuros más prósperos para estas nuevas generaciones, y creo que eso es uno de los elementos más problemáticos a los que tenemos que hacerles frente. ¿Cuántos de nosotros no vemos como el desastre medioambiental, la precariedad laboral, como eso que no podemos cambiar? El problema es que con ello nos estamos desentendiendo de la responsabilidad que tenemos para con el futuro. Sí. Y nos estamos entregando de manera dócil y voluntaria a estos desarrolladores tecnológicos que se benefician con esa visión de mundo, que se benefician con esa noción de podemos consumir todo lo que queramos de manera ilimitada porque el mundo se acaba mañana.
O nunca se acabará. Claro. Sí, son las dos posibilidades que nos venden y que nos tragamos. O se acaba mañana y por lo tanto ahorita hay que disfrutar todo lo que se pueda, o nunca se va a acabar y podemos explotar impunemente hasta el infinito. Pero es que yo entiendo aquí en lo que nos plantea Yasmín que es desesperanzador la utopía de mundos mejores y esas proposiciones teleológicas que la filosofía ha hecho históricamente, ahora están en un fatalismo. Porque no hay mundos mejores, Gonzalo. Sí, no, es que Porque si el mundo mejor, yo te digo, están llenos de contradicciones. De tensiones que son irrebasables. Es decir, hay también una visión nostálgica. Siempre que volvemos hacia el pasado, pensamos en estas épocas que eran mejores, como una especie de época de oro que se perdió. Sin embargo, no ha existido nunca. Solamente que nos lanzamos. Hay un filósofo, Benjamin, que sostenía que cada época, efectivamente, que cada época tiende a rechazar su propia modernidad. Yo me preguntaría, ¿no será que nos pasa lo mismo? ¿No será que de pronto nos enfrascamos tanto que no vemos esa posibilidad que también habita dentro de las innovaciones tecnológicas del presente para reconfigurar el sentido de lo social, para reencontrarnos nuevamente, para colectivizar, para reivindicar el poder que puede tener la masa como generadora de estos mundos otros? No hablemos ya de fatídicos ni prósperos, pero otros, diferentes a esas lógicas impositivas que se ponen dentro de estos desarrolladores tecnológicos. Y por ello es que en América Latina hay muchas personas que están tratando de acercarse o de aproximarse a la ciencia y a la tecnología como una manera de librar ese colonialismo digital, que están tratando de generar leyes que les permitan a los ciudadanos salvaguardarse de entregarse a estos grandes monstruos que son los oligopolios tecnológicos, y que no pueden, en todo caso, competir con ellos. Por eso también el papel del Estado se vuelve fundamental. A mí me gustaría, porque ya se nos acaba el tiempo, nada más pensar un poquito qué diablos es esto de la utopía. Porque, bueno, así como hemos estado revisando el tema ahora, parecería que nos acercamos fatalistamente a un mundo sin más posibilidades. Y creo que utopía da cuenta, por un lado, de la incomodidad que sentimos con la realidad todavía existente, pero por otro lado, lanzamos nuestro imaginario y nuestros esfuerzos para construir otro mundo que nos ofrezca otras posibilidades. Creo que a final de cuentas eso es la utopía, ¿no? Pero ciertamente en la literatura también tenemos muestras de antiutopismo, es decir, gente que dice no hay ninguna forma ya de salir de este avatar y por lo tanto nos estamos acabando y tratan de desmotivar a la gente para que haga otro tipo de búsquedas, ¿no? Está bien. En ese sentido, creo que esfuerzos como estos, Yasmín en un salón de clases o en el movimiento dentro de su facultad, nosotros acá frente a las cámaras estamos buscando otras posibilidades, no tratando de atarles las manos a las personas para que no hagan nada, sino al revés, decirles, hay posibilidades. ¿Hasta dónde? No lo sé. A ver, mi chavo. Sí. Yasmín, ¿dónde están los clásicos? Autores de principios de la década de este siglo planteaban la centralidad de los clásicos. ¿Dónde están los clásicos? Ya no hay clásicos. Creo que los clásicos siguen vigentes, pero nos los apropiamos, los leemos a la luz de nuestro tiempo, del presente. Y así debería ser, además. Claro. Entonces, creo que uno de los grandes beneficios que tenemos cuando pensamos en la utopía es reconocer el poder que tiene la esperanza como elemento transformador dentro de los procesos sociales. Es reconocer que los pueblos que tienen esta posibilidad de compromiso, de responsabilidad, de asumirse como ciudadanos plenos, tienen también
un poder de transformación social. Y para ello creo que la utopía tiene que ver con esta noción de aproximarnos a pensar en otros futuros, y así en plural, futuros múltiples, situados desde las condiciones de posibilidad en las que cada una y cada uno de nosotros está inscrito, desde la trinchera que le corresponde y de la que tiene el maestro, la ama de casa, el padre trabajador, el obrero, el estudiante. Todos cumplimos un papel, un rol, y estaríamos comprometidos en ello. Entonces, la invitación a la utopía es a eso, al trabajo conjunto, colectivo, al compromiso y al no fatalismo. Sí, por eso Ernst Bloch escribió El principio esperanza. Y eso es maravilloso. Sin embargo, yo metería otro ingrediente que quizás tengamos que hablar de ello posteriormente. El individualismo. El superindividualismo es el principal obstáculo para ese diálogo, para ese encuentro, para esa reunión. Claro, y creo que ahí es donde las universidades también cumplen un papel importante en poder sacudir a los estudiantes y poder aprender a reconocerse en el otro. Yasmín, te agradecemos que nos hayas acompañado en esta ocasión. Desgraciadamente el tiempo nos exige que ya cortemos o terminemos el programa, pero como dijo Sergio, te invitamos para una próxima. Yo estaría más que encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por el diálogo tan fructífero y nutrido que tuvimos el día de hoy. Espero, sinceramente, poder volver a acompañarles. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.